¿Cómo andan, chicos? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, por lo que me dijo el doctor, hoy tenemos que ver reforma del 94 y Pacto de Olivos. Ubiquémonos en contexto. Hasta el momento, ¿qué es lo que venía pasando? Bueno, el 89 había pasado el golpe de Alfonsín, tanto en cuanto ustedes recuerden, la última reforma propiamente dicha que teníamos era la del 57. Recuerden que desde que fue en la década del 30, vamos a remontar un poquito antes Irigoyen, Alvear Irigoyen, después viene el golpe, tenemos la próxima en el 49, que es la reforma que hace Perón, después tenemos la del 57, y ahora viene justamente a conformar la del 94. ¿Qué es lo importante para analizar esta reforma? Una serie de cambios muy significativos que se hicieron, a mi entender, algunos positivos, otros no tanto, ya los vamos a ver más en detalle. Pero que hay cosas de las cuales han sido muy novedosas, por ejemplo, el tema de la incorporación de los derechos de protección en el medio ambiente, el tema de los habeas corpus, los habeas data, artículo 42, artículo 43, son innovaciones que eran necesarios que se regulen. Después hay otras cosas como por ejemplo la figura del jefe de gabinete, que fue una de las maneras como para controlar un poco el presidencialismo que se tenía hasta el momento, que si nos ponemos a analizar un poco en la historia lo que fue el 94 hasta el día de hoy, la injerencia del jefe de gabinete, y sí, en algunas cosas puede ser que tenga sentido, pero yo particularmente no veo algo palpable que diga sí, la verdad que fue una forma de querer delegar poder. Por ejemplo, el tema del presupuesto, no sé si algo ustedes han visto, que es el jefe de gabinete quien se encarga de coordinar con los distintos ministerios, cuánto es lo que se va a destinar a cada uno. Otra de las cosas que vino también a incluir esta reforma del 94 es la incorporación, bueno, el artículo 75, inciso 19, de la famosa cláusula del progreso, en lo que corresponde a los años que tenía que estar el presidente, se modificó de 6 a 4, otra de las cosas que ha venido a tener esta reforma del 94. Ahora vamos a igual entrar en detalle de todas estas cuestiones. Lo importante de esta reforma y de lo que viene a marcar justamente una esencia troncal es este acuerdo que se ha llevado a cabo entre quien era el entonces presidente Raúl Menem y el entonces Raúl Alfonsín. Carlos Menem y Raúl Alfonsín. ¿Y por qué digo esto? Porque Menem, cuando llega, logra esta unidad que en cierta forma era un poco lo que se necesitaba después de lo que había sucedido con la vuelta a la democracia. Hay cosas que a mi criterio, de lo que fue el gobierno de Menem, no está bien, por ejemplo, el hecho de que haya modificado toda la corte, rajó a todos los que conformaban la corte de Alfonsín y puso toda una corte completamente nueva, una corte que fue nefasta y que después en el 2003, cuando Sume Néstor se encarga de desplazar a toda esa corte, Julio Nazareno, Molineo Connor, Bogiano, juicio político y destitución a todos. Porque fueron gran parte de los que avalaron los hechos sucedidos en la época de la dictadura. Podemos discutir cosas de lo que fue esta corte, pero yo siempre digo, y esto creo que la historia también lo podemos ver reflejado, siempre que ha venido una presidencia nueva se han desplazado a los jueces que estaban actualmente conformando la corte. Siempre ha pasado desde el 46 hasta la fecha, siempre ha pasado lo mismo. Entonces como que a veces uno le cuesta pensar, o mejor dicho, entiende cuando decimos, ¿y por qué los jueces son tan timoratos? O dicho más en criollo, ¿por qué no tienen, o por qué tienen tanto miedo de poder fallar analizando el derecho, ¿no? Siendo más positivistas? Y bueno, porque los jueces analizan la naturaleza política de los casos en vez de analizar la naturaleza jurídica. Si tenemos que interpretar los hechos y aplicar el derecho, ¿por qué cuesta tanto alejarnos de lo que dice la Constitución? O se viola la ley o no se viola. Pero para no entrar en discusión de lo que es el tema de la Corte, quédense con esto. También de los jueces, de los ministros que estaban, se desplazaron y se aumentó la Corte, que hasta ese momento estaba conformada por 5, se aumentó la composición a 9. Para buscarnos bien en concreto lo que fue entonces el Pacto de Olivos del 94, en realidad en noviembre del 93, termina reformando la Constitución del 94, pero el Pacto de Olivos es el 93. Tenemos que... voy a buscar acá lo que me puso el doc. Acá.
Bueno, como dijimos, reducción del mandato del presidente y vice de 4 años y con reelección. La eliminación del requisito confesional para ser presidente. Elección directa de los 3 senadores, 2 por mayoría y 1 por minoría. 3 por cada provincia y 3 por lo que es la ciudad de Buenos Aires. Elección directa con doble vuelta del presidente, lo que nosotros nos conocemos vulgarmente como el balotaje. Elección directa del intendente de la capital. Extensión de las sesiones ordinarias del Congreso. Esto la verdad que me parece nefasto, yo no comparto y creo que atenta contra el orden republicano. Reglamentación facultad presidencial de los DNU, los decretos de necesidad y urgencia. Ustedes lo ven en el artículo 99, inciso tercero, dentro de las atribuciones que tiene el Poder Ejecutivo. ¿Y por qué digo que es una forma de atentar contra el sistema republicano? Básicamente porque el presidente no puede subrogarse el hecho de poder establecer decretos, leyes, pasando por encima del tratamiento que tiene que tener una ley. Ustedes, como saben, las leyes tienen que pasar o por Cámara de Diputados o por Cámara de Senadores. Tiene que tratarse 2/3, pasa a la otra Cámara analiza 2/3, lleva una mayoría. Si es una mayoría simple, si no hay ninguna cuestión como lo que se está debatiendo ahora del tema del aporte extraordinario, que eso en realidad requiere una mayoría absoluta por la totalidad de los miembros de ambas cámaras, porque lo dice el artículo 75, inciso tercero. Si es una mayoría simple, 2/3, pasan 10 días, no dice nada el presidente, listo. Ese proyecto de ley se transforma en ley. Pero con un DNU, esas cosas no pasan, porque el presidente, completamente haciendo uso de facultades cuasi extraordinarias, podríamos decir, termina haciendo lo que quiere. Entonces no tiene un tratamiento que puede tener una ley. Y está bien, si bien el DNU pone limitaciones, porque si ustedes leen que dice el artículo 99, inciso tercero, dice que por cuestiones de necesidad y urgencia, y siempre cuando no regule materia penal, tributaria o electoral. Yo, discúlpenme si alguno tiene alguna inclinación política por este gobierno, pero se han cansado de regular la materia tributaria, se han cansado de querer regular la materia penal, lo que fue este año. Entonces, digo, a ver, el artículo 14 dice: todos los habitantes de la nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio. Dice de saber, de trabajar, de peticionar ante las autoridades, de navegar los ríos, de enseñar a aprender, etcétera, etcétera. De usar y disponer de su propiedad. Pero si ustedes ven cómo empieza el artículo, dice conforme las leyes que reglamenten su ejercicio. Leyes, no decretos. Entonces, si ustedes por algún motivo, por un decreto, le dicen que no pueden trabajar o que no pueden hacer cosas, bueno, no es una ley. Es un decreto, porque si fuera una ley, tiene que tener el tratamiento de una ley y justamente tener este análisis bicameral que garantice y da cumplimiento a un sistema republicano de gobierno. Y con esto de los DNU, lo que termina haciendo es que el presidente pueda tener facultades omnímodas, poder atribuirse cuestiones excepcionales. Después vemos si es alguna de las excepciones del 99, inciso tercero. Yo lo hago. ¿Cuántos DNU se ha cansado de hacer el turco antes de irse? ¿Cuántos DNU se ha cansado? Bueno, Macri creo que fue el de que lo menos usó, pero porque estuvo un solo periodo. Daré 4 años más a Macri a ver cuántos DNU te sacaba. Yo con los que están actualmente no me caso con ninguno, porque de todos tengo para decir cosas. Macri puso 2 jueces por DNU, pidió un crédito por el FMI por un DNU, siendo que también es inconstitucional porque está regulando en materia tributaria, esa es facultad del Congreso. Artículo 75, creo que en el inciso cuarto, contraer empréstitos para el crédito de la nación, lo tiene que hacer el Congreso, no lo puede hacer el presidente mediante un DNU. Entonces, con el DNU es la forma en que todos los presidentes dicen, bueno, listo, ya está. Si queremos hacer algo, hacemos un DNU, total, no pasa nada. La llevas en la Marincoche y todo el asunto. Entonces, creo que esta cláusula puntualmente, este agregado, pero ¿qué pasa? Cuando se armó este plan núcleo de coincidencias básicas, o se aprobaba o se rechazaba en bloque. O sea, no se podía discutir qué es lo que se iba a tratar. Eso también es importante que lo sepan, porque si bien había cosas que eran muy novedosas, lo que es la primera parte, que son las declaraciones de derechos y garantías, eso no se tocó nada. Todo lo que es la parte dogmática no se tocó. Se tocó lo que es la parte orgánica. Pero de esa parte orgánica dijeron, bueno, hay cosas que es importante incluirlas, pero como que no quieren la cosa, metemos un articulito que por ahí pasa desapercibido, que es el 99, inciso tercero, y yo que soy el actual presidente puedo hacer lo que se me canta y hago la cantidad de los DNU que quiero, total,
No pasa nada, la división de poderes, el pobre Montesquieu se rompió la cabeza armando la división de poderes, para que hoy día tengamos un poder judicial que prácticamente no da ninguna respuesta certera, te tira un gris. Ahora con el tema que pasó con Brula, con Bertuzzi, con Castelli. No, pero sí. O sea, no se trasladan, pero van a haber una elección, depende del Consejo de la Magistratura. A ver, no está dejando conforme a nadie. Entonces, siempre la Corte ha tenido esta cuestión, o por lo menos en los últimos años, de vamos a ver cómo viene el asunto. Y en base a eso resolvemos. Entonces tenemos un poder judicial que tiene miedo. Un poder legislativo que sesiona de forma telemática y remota y casi nunca van a trabajar y va cuando quiere y hace lo que quieren. Y un poder ejecutivo con facultades omnímodas que si no sale una ley como ellos quieren o no consiguen la mayoría, la hacen por DNU. Total, ¿qué me van a decir algo? Los jueces me van a decir algo y si los jueces se toman el tiempo que quieren y depende de lo que yo les pueda hacer porque si quiero los puedo destituir y si quiero no, porque eso como les digo viene pasando desde el 46 y como les digo se lo había hecho Perón con lo que era la corte de Sagarna, Anchorena, Ramos Mejía, Repeto, a todos, juicio político a todos. Quiero otra corte, dijo, chau. Y en ese momento cada presidente que vino, ¿se puede hacer eso? Listo, genial. Después vino Justo, Ortiz, Ramírez, Castillo, Farrell, Perón, y desplazó toda la corte que estaba en ese momento. Después de que el golpe a Perón y viene de vuelta otra vez lo mismo. Desplaza todo. Después, Frondizi, otra vez lo mismo, sacamos toda la corte. Y entonces, esta cuestión de quererse subrogar siempre el hecho de ir modificando la corte a conveniencia del gobierno de turno, es como que yo creo que los jueces se han parado en una posición de decir, y pero si no resolvemos como quieren, o sea, ¿cómo va a ser independiente la corte? Yo creo que eso los ha condicionado bastante. Y el tema de los DNU era como lo que faltaba para decir, bueno, hay una ley de la Constitución que me avala poder tomar decisiones por cuestiones de necesidad de urgencia. ¿Qué son cuestiones de necesidad de urgencia? Es un término muy vulgar. Es como cuando ustedes ven en familia o en cine comercial, buen hombre de negocios. ¿Qué es un buen hombre de negocios? O como cuando ustedes leen la carta orgánica que dice quien esté como presidente o director tiene que ser una persona que tenga reconocida solvencia moral. Solvencia moral. ¿Qué es solvencia moral? Bueno, acá pasa lo mismo. ¿Qué son cuestiones de necesidad de urgencia? A ver, nadie niega que en un momento como el que estamos actualmente y lo que fue este año, sí, una pandemia es una cuestión urgente, pero creo que ya se están abusando un poco de eso. O sea, todos tratamos de buscar la forma de poder trabajar, si podemos presencialmente, porque no podemos hacerlo mucho de la computadora. Y muchos decís, a ver, muchachos, pueden ir al recinto. No, no, no. O sea, ya pasó un poco todo el tema, o creo que tienen los cuidados necesarios. Hay algunos que pueden ir, pero están en esta cuestión de que tienen error de conexión y cuando tienen que debatir algo importante, ausente, o no en el micrófono, o lo dejan abierto y dicen cualquier barbaridad, como pasó hoy con Lustó. Entonces usted dice, muchachos, están representando, a ver, sea a las personas o a las provincias, pero eh, digamos las cosas como son. Entonces la funcionalidad o esta cuestión de querer atribuirse los DNU termina siendo más una conveniencia propia del gobierno de turno o del presidente que esté de turno para poder disponer y hacer uso de leyes que la saca de la galera. Total, después analizamos su inconstitucionalidad o no. Otra de las cosas que tenemos importantes en lo que fue este núcleo de coincidencias básicas, teníamos también reafirmar la intervención federal, que era competencia del Congreso Nacional. Bueno, como les decía, del artículo 75 se han incorporado varias novedades. El 75, inciso 19, es una de ellas. El artículo 100, que es la figura del jefe de gabinete, que hay en algunas de las funciones, como les digo, establece y reglamenta. Después pegar una leída. Yo lo que más me gusta analizar de esto es la injerencia que tiene el jefe de gabinete dentro del presupuesto, que es el que encarga de el presidente cuando redacta el proyecto de presupuesto, le da al jefe de gabinete y le dice, bueno, juntate con los distintos ministerios y fíjate cuánta plata le damos a cada uno, qué es lo que podés negociar, y después lo mandamos por diputados a que se trate el presupuesto. Pero como que viene a delegar, sacarle un poco la responsabilidad al presidente en ciertas cuestiones.
como les digo, y por la aplicación que le dan, no lo veo algo tan trascendental. Pero por la aplicación y por los que han sido los jefes de gabinete que hemos tenido. Bien. Juntamente con el Pacto de Olivos tenemos el Pacto de la Rosada, que este es de diciembre del 93, también entre Raúl Alfonsín y Carlos Menem. Entre los dos se complementan para dar nacimiento a lo que es la reforma del 94. Dentro de lo que es acá el Pacto de la Rosada tenemos algunas incorporaciones, que es, como les digo, la designación de magistrados federales, la figura del Consejo de la Magistratura, artículo 114 de la Constitución Nacional, control de administración pública, la Auditoría General de la Nación, se crea la figura de la Auditoría General de la Nación, eso también dentro de los organismos de control que se encargan de controlar el presupuesto, con la 2456, que es la Ley de Administración Financiera del año 92, viene a regular cuáles son los organismos de control dentro del presupuesto. Bueno, acá tenemos fortalecimiento del régimen federal, autonomía municipal, iniciativa y consulta popular, acuerdo del Senado para designaciones en organismos de control y el Banco Central, actualización de atribuciones del Congreso Ejecutivo, defensor del pueblo, la figura del defensor del pueblo también se crea con la reforma del 94, el Ministerio Público, otra incorporación muy importante, me estaba olvidando, artículo 75, inciso 22, la jerarquía que se le da a los tratados internacionales que se pueden ubicar en el mismo nivel o por encima de la Constitución Nacional. Y esto es muy importante porque si ustedes, por ejemplo, leen el artículo 18, que viene a ser de la parte dogmática, dice, ustedes saben, regula o viene a ser el eje central del derecho penal. Nadie puede ser penado sin juicio previo, fundado en ley anterior al hecho del proceso, ni juzgado por comisiones especiales, las cárceles dejan limpias, etcétera, etcétera. Pero en un momento dice, bueno, cuando abole todo tipo de tormento y de azotes, dice que está prohibido la pena de muerte para juicios políticos. Ahora, ustedes pensarán, bueno, juicios políticos. ¿Y qué pasa con los juicios que no son políticos? O sea, podemos tener la pena de muerte, entonces se podría llegar a aplicar. Bueno, lo que sucede acá es que con la reforma del 94 y la incorporación o el agregado de esta jerarquía constitucional que se le da a los tratados internacionales, por ejemplo, como el Pacto de San José de Costa Rica, la Convención de Belén do Pará, que prohíbe la pena de muerte en todas sus formas. Esto lo dice expresamente el Pacto de San José de Costa Rica, si no me falla la memoria, creo que era el artículo 4. Se viene a complementar con lo que dice este 18, que es de la parte dogmática, pero con esta modificación e incorporación de la parte orgánica viene a suplir esta cuestión, de que ustedes dirían, bueno, y si no son políticos, bueno, tampoco se puede, porque justamente esto hay que interpretarlo conjuntamente y analizarlo con del 75, inciso 22, el Pacto de San José de Costa Rica. Esto que se ha hecho, en algunos puntos, algunos aspectos, se me entender, está bueno, porque la verdad que viene a arrojar luz sobre algunas cuestiones que no son o no estaban tan bien reguladas o bien en la buena jurídica, pero por el otro lado creo que el tema de ratificar cuanto tratado haya de derechos humanos como que también nos ha sacado un poco la personalidad a nosotros de decir, bueno, cada país tiene una forma de ser, cada país tiene una serie de ordenamientos jurídicos determinados, con sus leyes, con sus códigos, y algunos terminan siendo incompatibles con lo que es nuestro sistema. Pero, justamente, ustedes creo que lo han estudiado Hans Kelsen, con la pirámide, la famosa pirámide de Kelsen, y la jerarquía constitucional que se da en los tratados en la Constitución Nacional, es como que el peso que tienen termina, digamos, dirimiendo cualquier tipo de conflicto que se pueda llegar a resolver entre una ley, un código de menor orden en primacía y un tratado internacional. Esto se incorporó a la jerarquía de los tratados en lo que fue el Pacto de la Rosada, un mes después de que se debatiera el Pacto de Olivos. Tenemos también, bueno, como les contaba, la preservación del medio ambiente. Acá se incorpora el artículo 42, y dice algo muy interesante el artículo 42. Se los voy a leer porque está bueno que podamos ver que tiene una mirada a largo plazo este artículo. Generalmente
nosotros tenemos un ordenamiento que no es preventivo, sino que primero tiene que haber un hecho determinado para que pueda llegar a darse la aplicación de una ley. Pero en este caso, el artículo 42, 41 sí tiene un sistema que protege y puede llegar a vislumbrar a futuro. El 42, que es el tema de los consumidores y usuarios, ya lo vamos a ver, que da origen también a lo que es la 24.240, que es el derecho al consumidor. El artículo 41, escuchen esto que es importante. Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer de las necesidades de las generaciones futuras. Entonces, esto de sin comprometer generaciones futuras es lo que permite, teniendo una proyección a futuro, de que vos no podés hacer algo hoy que pueda afectar o contaminar para nuestras generaciones, para el mañana. Y es muy importante porque esto ha sido un avance muy grande. Por ejemplo, lo que es derecho ambiental, ustedes lo van a ver cuando cursen internacional público. No tenemos un código de medio ambiente. No hay. Hay tratados que se han ratificado y convenciones donde Argentina también ha ratificado, pero no hay un código como tenemos el Código Penal, el Código Civil y Comercial, el Código Laboral. No tenemos. Tenemos este artículo 41 que ya nos da un panorama importante y después hay que empezar a escarbar y buscar por convenciones y tratados en caso de que estemos frente a algún supuesto o hecho de daño que se puede ocasionar al medio ambiente. Por eso creo que este artículo es muy importante por la forma en que plantea esta visión a futuro. Dice el artículo, y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer según lo establezca la ley. Las autoridades proveerán a la protección de ese derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y la diversidad biológica, a la información y educación ambiental. Artículo 41 y 42 hacen mucho énfasis en el tema de la información. 42 también cuando habla de los derechos de consumidores y usuarios. Cuando ustedes se compran algo, o sea, en la farmacia, cuando vieron que tienen, o te viene ya sea con el instructivo, con toda la información, con las precauciones, con los efectos secundarios que puede tener, con los teléfonos de contacto. Eso no lo hacen porque tienen ganas de gastar tinta, sino porque es una obligación que te brinden toda la información adecuada y veraz para que ustedes como consumidores sepan qué es lo que van a consumir a la hora de comprarlo. O antes de, por ejemplo, tomarlo o comerlo o fuera el bien que fuera. Y es importante Profe, porque... Sí, una consulta. sí, por Esta ley favor. Yolanda que se sancionó el 18, Sí. establece algo con el medio ambiente, ¿verdad? No No sé si llegué la... a leerla bien del todo. Comentaba un Ah, poquito, bien. porque algo vi por arriba. Comentame, No, comentame. dice que establece la capacitación integral y obligatoria en medio ambiente desde una perspectiva de desarrollo sostenible Sí, con especial énfasis en el cambio climático para, para todas las personas que se desempeñan en la función pública nacional. Los sí, poderes ejecutivo, sí. legislativo, bueno, los tres Tiene poderes. que ver claramente, con el artículo 41, pero fíjate que dice justamente, el daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer según lo establezca la ley. O sea, tiene que haber alguna ley que venga a complementar o nacer de este 41 que nos dé el puntapié para decir, bueno, esto hay que reglamentarlo. Y es justamente, si algo había escuchado, no me hice el tiempo de leerla todavía, pero sí, es como decís vos, Lucas. Va por ese lado de la reglamentación que se puede dar y la protección. Por ejemplo, con el tema de acá en Mar del Plata, cuando se había dicho que estaban talando árboles ahí en el Parque Camet, que ahí había un revuelo con todo el tema ese. Y en realidad se han plantado muchos más árboles. Acá lo que estaba haciendo era hacer una modificación y una reestructuración de los árboles que ya había. Pero vos, por ejemplo, cada vez que talás un árbol tenés que plantar, no me acuerdo si eran 4 o 5, la equivalencia, y recién volver a hacer uso de la explotación de ese lugar una vez que estos ya se empiecen a crecer. Entonces vos, para poder hacer uso de una explotación controlada y no de una tala extensiva como se ha hecho muchas veces, hay que decirlo que muchas veces se ha hecho un abuso de esto. Si vos, por ejemplo, querés, comprás un terreno o tenés como para proceder a una tala de árboles, perfecto. A medida que talás, no me acuerdo bien cuánto era, porque no me especializo en derecho ambiental, tenías que plantar y después de determinados años, cuando eso empiece
a crecer, recién ahí podés proceder a hacer una nueva tala. ¿Justamente para qué? Para no dañar las generaciones futuras y no dañar ni alterar la composición del medio ambiente. Lo mismo pasa con el tema de la pesca, que acá se ha hecho un abuso completamente desproporcional cuando se han entregado permisos de pesca ilegales, cuando se ha puesto casi en peligro de extinción a la merluza. Esto es lo mismo, vos cuando pescás tenés que justamente buscar la forma de recomponer o por un tiempo determinado esa especie, buscar la protección que pueda llegar a tener. Porque si es algo que vos te está dando y está arrojando ganancias, es una forma de riqueza que vos tenés para adquirir recursos, no vas a liquidar todo de un saque si después no se va a poder restablecer o recomponer. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Bien, sigamos. Bueno, entonces estábamos con el tema de la jerarquía de los tratados internacionales. Partidos políticos, sistema electoral y defensa del orden constitucional también se incorpora. Esto básicamente tiene que ver con que cuando algunos partidos políticos ya tienen una determinada cantidad de afiliaciones, consiguen el sello, parte del presupuesto tiene que ir destinado y dar la posibilidad de que se puedan presentar estos nuevos partidos. Muchos pensarán, bueno, ¿cómo es que Nicolás de Caño puede seguirse presentando? Bueno, justamente por eso, porque ya tiene una determinada cantidad de afiliados, ya tiene un sello por el partido que él está en cabeza, entonces, por ese motivo, puede llegar a presentarse, como así lo pudo hacer el año pasado Spert, que había empezado a consolidar un nuevo partido con el Partido Libertario, y bueno, y eso justamente dio la posibilidad, la reforma del 94, de esta cuestión en que se tenga que destinar. No hay problema, Nancy. Igualmente ya hago algunas aclaraciones más, esto solamente para que tengan un pantallazo de qué es lo más importante de la reforma del 94. Dio la posibilidad que estos partidos puedan llegar a presentarse cuando cumplen con una serie de requisitos, no sea algo tan complicado como era hasta el momento. Dijimos, preservación del medio ambiente, artículo 41. Defensa de la competencia, usuario y consumidor, este es el artículo 42. Este otro artículo importante también para leer. Dice, los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho en la relación de consumo a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos, a una información adecuada y veraz, a la libertad de elección y a condiciones de trato equitativo y digno. Este artículo se divide en tres partes. Primero te dice cuáles son los derechos que tienen los consumidores y usuarios. La segunda parte dice qué es lo que deben hacer las autoridades. Y en tercero, cómo se va a reglamentar. La segunda parte dice, las autoridades proveerán a la protección de esos derechos, a la educación para el consumo, a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados, al control de los monopolios legales y naturales, al de la calidad y eficiencia de los servicios públicos y a constitución de asociaciones de consumidores y usuarios. Fíjese cómo este artículo lo podemos llegar a mechar con algo que actualmente ha pasado. A mí me han contactado varios comerciantes de comercios minoristas con todo esto que estuvo pasado, que estuvieron cerrados, y muchos me habían planteado el hecho de cómo puede ser que nosotros que vendemos ropa no podemos abrir, pero por ejemplo en supermercados, no sé, como Carrefour o Plaza Vea, están vendiendo ropa y ahí no hay problema que la gente vaya, y nosotros que también vendemos ropa no podemos. Entonces, bueno, yo lo que hice es un planteo de que esto justamente por el artículo 42 lo que estaba haciendo era una competencia desleal porque estaba distorsionando el mercado. ¿Por qué? Porque el control de los monopolios legales y naturales tiene que tener un irrestricto uso, y si vos estás dejando que en un lugar donde se vende comida, que también se compra ropa, la gente pueda ir, pero otros que tienen sus comercios minoristas de ropa no puedan, es de una distorsión de los mercados. Viola el artículo 42. ¿Por qué? Porque los consumidores usuarios tienen que tener derecho a la libertad de elección. O por ejemplo lo que pasaba, nadie puede salir a más de 5 cuadras a comprar en el almacén de turno. En el almacén de turno te arrancaba la cabeza porque sabían que la gente no iba a buscar otro lugar porque no podían. Bueno, eso va contra la libertad de elección que tienen los consumidores y usuarios. Entonces, fíjense, solamente analizando el artículo 42, cómo podemos encontrar varias cuestiones de las que vemos palpable el día de hoy de lo que fue este año, porque son reclamos que ustedes al día de mañana como abogados tranquilamente podrían hacer. Es cuestión de saber encuadrar en un determinado hecho cuál es la acción que se puede llegar a violar
y de qué forma le podemos dar un marco jurídico. Yo les puedo asegurar que dentro de la Constitución serán 129 artículos, pero chicos, ahí tienen de todo. De lo que quieran lo pueden encontrar en la Constitución. Y de lo que no lo complementa con el 75 y 122 y ven que dice los tratados internacionales. Algo van a encontrar. Y aparte, no es lo mismo citar alguna ley, algún artículo del Código Penal o del Código Civil que citar un artículo constitucional. Tiene más peso. Porque justamente por el orden de importancia que tiene la jerarquía constitucional, ustedes cuando dicen, bueno, acá se viola, no sé, 184 daños del Código Penal, no sé, supongan un caso de X, lo que fue el escrache que hicieron en la Rambla. Sí, delito de daño 184, hacemos la denuncia, pero también esto atenta contra el patrimonio histórico y cultural, porque la Constitución Nacional habla de la preservación y cuidado del medio ambiente en el artículo 41, ya tiene otro peso. Ya es distinta la cuestión, porque estamos hablando de que hay en juego un artículo de la Constitución Nacional. Y dentro del 65 y 22 hay tratados internacionales que hablan de la protección del patrimonio histórico y cultural para fomentar el turismo para las generaciones futuras y para lo que representa como un símbolo de identidad para el lugar. Hay un montón de eso. O sea, fíjense cómo desde una pavada ustedes pueden llegar a plantear un caso que terminaría cayendo en una fiscalía federal para que se analice por ser una cuestión de índole constitucional, no solamente una cuestión de índole penal. Les cuento porque el que hice el anuncio fui yo. Ya le sacaron eso, Leandro. Todavía no lo sacaron. Quedó bastante. Yo escuché que lo estaban limpiando, no sé. Sí, pero quedaron muy dañadas las baldosas. Los elementos que utilizaron fueron corrosivos y nocivos. Entonces, no solamente encuadren el artículo 182 que es daños agravados, sino que yo le metí bastante artículo constitucional como para darle un poco más de peso. Hay que ver qué pasa, ¿viste? Como todo. Pero bueno, digamos que el hecho de darle sustento legal y jurídico, eso que es tranquilo que no me faltó. Bien, habeas corpus y amparo, otra de las incorporaciones excelentes que tuvo. Y eso lo tenemos en el artículo 43. Dice, toda persona puede interponer una acción expedita y rápida de amparo siempre que no exista otro medio judicial más idóneo contra, y acá viene, todo acto u omisión de autoridades públicas o de particulares que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta derechos y garantías reconocidos por esta Constitución, un tratado o una ley. El tema del recurso de amparo es una herramienta muy importante que a nosotros como abogados nos permite poder tener una respuesta muy rápida, porque les puedo asegurar que el tratamiento que se le da a una acción de amparo es muy rápida, justamente, y estos son los 4 verbos clave que ustedes no pueden desconocer: que lesione, restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos y garantías reconocidos por esta Constitución. Cuando ustedes lo que plantean es una acción de amparo por una violación que altera o restrinja derechos constitucionales, el tratamiento es muy rápido, y la verdad que creo que ha sido una de las cosas que mejor ha tenido la reforma del 94. Si bien ya se venía, digamos, regulando, no establecido en forma expresa en un código, pero ya se venía planteando esta cuestión de la incorporación o la medida de los recursos de amparo con una finalidad para resguardar los derechos amparados en la Constitución Nacional. Ahora, yo pienso, ¿por qué no tenemos tribunales constitucionales que se encarguen de analizar efectivamente cuál es el tratamiento, por ejemplo, de las acciones de amparo que se lleguen a plantear o cuando haya una cuestión de índole constitucional? Porque los ministros que tenemos no dejan de ser personas, no son tipos omnipotentes, no es que vienen de otro lugar del espacio, no. Lorenzetti será un capo en civil y comercial, y Zaffaroni lo será en derecho penal, ya se jubiló, pero es un capo en derecho penal, y Hayton lo será en, no sé, laboral, bien, pero no saben constitucional, o lo pueden tocar muy por arriba. Entonces, ¿por qué no tenemos tribunales constitucionales específicamente? Porque a los 5 tipos que están ahí, en el último escalón, les llegan 10.000 causas por año. El año pasado fueron 10.000.
¿Ustedes se piensan que pueden resolver 10.000 causas por año? Que aparte justamente el fallo que ellos dan tiene que ser autosuficiente, o sea, tienen que dar el fundamento. En vez de tener que analizar solamente el planteo constitucional, si es o no, no, tienen que analizar todo, porque aparte, acá viene otra cuestión, a ellos les gusta que figure su voto. Mi voto tiene que estar, y yo voto en disidencia porque quiero que se me dé protagonismo a mi voto, que eso también pasa mucho. Son bastante ególatras los muchachos que están ahí. Y se los digo porque conozco, yo ahora estoy cursando un posgrado en la UBA en Derecho Constitucional con una persona que sea el prosecretario de Rosenkrantz. Entonces él me cuenta que había una competencia de egos hermosa ahí adentro. Y pasa esto. Entonces, justamente, si lo que tenemos que hacer es analizar la correcta aplicación de la ley constitucional o del artículo constitucional, ¿por qué no ponemos tribunales constitucionales? Así como tenemos juzgados laborales, juzgados penales, bueno, pongamos juzgados constitucionales, porque yo no sé si esto lo habrán visto, no me quiero meter mucho en el tema, pero de las primeras leyes que tenemos, si ustedes por medio de la ley 48, el artículo 14, que es la reserva que hacen del caso federal, llegan siempre a la Corte. Entonces, eso en realidad es algo medio ridículo porque los derechos no se reservan, se ejercen. Pero si ustedes, por ejemplo, plantean X demanda y no fallan como quieren, apelan. Y la Cámara no falla como quiere, apelan. Bueno, acá yo considero que este es inconstitucional. ¿Por qué? Porque voy por recurso extraordinario federal y llego a la Corte. Ya todos los casos llegan a la Corte. Cualquier caso puede llegar a la Corte. Hay un filtro, pero no es el filtro que deberían haber. Si no, no llegarían 10.000 casos al año. La Corte de Estados Unidos, como mucho, deben llegar 15, 20, como mucho, no 10.000. Entonces, esa es la otra cuestión. ¿Por qué es tan lenta la justicia? Bueno, porque acá cualquiera puede llegar a la Corte. Total, no pasa nada. Para dilatar el proceso, bienvenido sea. Apelo, 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 recurso de queja, recurso de aclaratoria, revocatoria, no, que sí, que no, boom, listo. Después de 10, 15 años que se resuelva. Yo creo que no debería ser así. Creo que tendría que ser o tener un filtro mucho más extenso, mucho más rígido para que se pueda llegar a la Corte, o tener tribunales constitucionales como sí tienen otros países de Latinoamérica. Por ejemplo, Perú. En el caso de que se pueda llegar, o México, que se pueda llegar a ir solamente por la cuestión constitucional. Por este hecho que les digo, a ver, pueden ser ministros de la Corte, pueden ser muy buenos en un área. Este es como el mecánico que dice chapa y pintura, o haces chapa o haces pintura, o sea, no puedo hacer las dos cosas, esto es lo mismo. O sabés laboral, o sabés de penal, o sabés de civil y comercial, no puedes saber de todo. O sabés de constitucional. Porque para llegar a la Corte son por cuestiones constitucionales. Cuando presentás una acción de amparo, justamente es por un acto que lesione, amenace, restrinja o altere derechos y garantías reconocidos por esta Constitución, tratado o ley. Decimos, podría interponer esta acción contra cualquier forma de discriminación y lo relativo a los derechos que protegen al ambiente, a la competencia, al usuario y al consumidor, así como los derechos de incidencia colectiva en general, el afectado, el defensor del pueblo y las asociaciones que propendan a esos fines, registradas conforme a la ley, la que determinará los requisitos y formas de su organización. Si quieren buscar y les interesa cuál es el antecedente de la acción de amparo, pueden buscar los fallos de Siricot, no sé si alguna vez los han escuchado. Esos son importantes porque ahí les van a dar a conocer cuál es el puntapié inicial y por qué es que la acción de amparo tuvo que venir a legislarse, porque ya era algo que la Corte se había expedido sobre eso, y fue uno de los fallos trascendentales que marcó un hito en esta cuestión. Búsquelo después, fallos Sir y Cot, son muy interesantes, la verdad. Como les digo, es lo que da origen a la acción de amparo. Profe, me parece que puede ser Francisco Neto había presentado un amparo por la cuarentena, acá estoy viendo en Instagram. Dice, la Sala 5 de la Cámara Contencioso Administrativo Federal revocó la resolución del juez de grado que había rechazado el amparo que presentamos para, bueno, declarar inconstitucional la cuarentena, con lo cual una vez que el expediente vuelva a primera instancia, lo cual será la brevedad, se le notificará al gobierno para que se defienda. Esto sería un ejemplo de un amparo para declarar un DNU. Exactamente, claro, justamente, y bueno, hay que ver con qué lo han, o sea, la acción de amparo en fundamento de qué, posiblemente en el hecho de
La imposibilidad de poder trabajar, violación al artículo 14. La imposibilidad de poder circular libremente, violación al artículo 14. El hecho de, por ejemplo, el que les di el tema del local de indumentaria, ¿no? Igualdad de la ley, artículo 16. ¿Por qué este puede abrir y yo no puedo abrir? O ¿qué son esenciales? A ver, yo vivo con mi trabajo y mi trabajo es esencial para mí. Para vos puede no ser esencial, qué sé yo, una peluquería o un salón de eventos. Para mí es esencial porque es mi fuente de trabajo, mi fuente de ingreso. Entonces, para mí es esencial. Bueno, para vos, ¿qué es esencial? Es esencial la ferretería. Bueno, la gente puede comprar tornillos por Mercado Libre también, o sea, no es tan esencial. Entonces, eh, hay muchas formas de las que se puede plantear y que vos podés encontrar que se han violado distintos derechos constitucionales en lo que fue este momento de la pandemia, y lo podés fundamentar por cualquiera de ellos. Prestás una acción de amparo, como te digo, por el artículo 14, agarrar cualquiera de los derechos. Yo la verdad que no puedo ir a la facultad, yo no tengo buen internet, no me puedo conectar, me están privando mi derecho de enseñar y aprender, o mi derecho a saber. ¿Por qué no estoy yendo a la universidad? Porque también tengo derecho, me lo dice el artículo 14. Entonces planteo una acción de amparo justamente para que yo pueda tener clases presenciales. Del artículo 14, cualquier derecho del artículo 14 lo pueden plantear como uno de los derechos que se ha visto vulnerado y cercenado en este periodo determinado. Como te digo, no, el otro día me estuve mensajeando con Francisco, la verdad que me voy a preguntarle el tema este. A ver qué más tenemos. Bueno, me había quedado con lo de. Me faltó decir las corpus habeas data. Esto es lo que corresponde al tema de amparo. Toda persona podrá interponer esta acción para tomar conocimiento de los datos a ella referidos y de su finalidad, que consten en registros o bancos de datos públicos o los privados destinados a proveer informes y en caso de falsedad o discriminación para exigir la supresión, rectificación, confidencialidad o actualización de aquellos. No podrá afectarse el decreto de las fuentes de información periodística. Bueno, el tema de el habeas data es un tema que actualmente nosotros somos de una generación donde nos abrimos una cuenta de Facebook, nos abrimos Instagram y automáticamente estamos dando toda nuestra base de datos, toda nuestra información a servidores, que después los servidores mismos se la venden otros servidores, o cuando ustedes reservan o con Claro, o con Personal, o con Movistar, y ven que lo llama otra compañía y dicen, ¿cómo sacaron mi número? Porque lo mismo se vende las bases de datos. Y uno tranquilamente podría poner, si quiere, una acción de amparo o presentar una habeas data justamente por haber violado su derecho a la información. Pero es muy complicado porque convengamos que somos parte de una generación que está tan actualizada y es como que a nosotros ya no nos importa saber, o sea, es muy difícil poder asimilar una vida privada siendo que es todo muy público. Nos juntamos con amigos y sacamos una foto y vamos a un lugar y estamos todo el tiempo mostrando lo que hacemos y ya somos parte de esto y lo tomamos como habitual. Ahora, la información, lo que nosotros hacemos o compartimos, en mi caso particularmente no, porque no es muy interesante en mi vida, que digamos, pero hay personas que hasta no sé, te tapan la cámara para que no los puedan rastrear o que no les puedan hackear los datos. Esas cuestiones son complicadas y hacen al uso de la información. Entonces, cuando vos te llaman, no sé, para ofrecerte algo, y bueno, vos si sabés quién fue el que entregó tus datos, tu información, puedes denunciarlo, claramente que sí, porque están vendiendo información tuya que vos entregaste a otra compañía o en una cuenta de banco que vos te abrís que te llaman, sí, lo llamamos del banco francés, pero yo tengo cuenta en Galicia, no tengo en el francés. Sí, pero le queremos decir que hay una promo que si usted abre la cuenta, no tiene que pagar durante los primeros 8 meses, y si quiere pedir un crédito lo bonificamos con una tasa del tanto por ciento. ¿Y cómo saben estos tipos que yo estaba buscando interesado en abrir? O no sé, ustedes se ponen a buscar, es genial, se ponen a buscar algo por Instagram o por Mercado Libre, y al toque se empieza a tirar publicidades de artículos parecidos. Vos decís, pero pará, ¿cómo saben estos tipos que yo estoy buscando algo así? Bueno, justamente los servidores que tienen se encargan de buscar y los algoritmos, qué es los temas que a vos te interesan, y te tiran toda información parecida. Entonces, con este tema es complicado poder llegar a plantear el tema de hasta cuánto tenemos privacidad en nuestros datos, cuánto es lo que resguardamos o cuánto es lo que nosotros creemos que resguardamos. Porque si quieren, ahora se pueden poner a hackear el Sumeste y estamos escuchando, no sé, cualquier otra cosa. O se pueden poner a hackear nuestras cuentas de lo que sea, redes sociales. Es muy simple para ellos, es muy simple. Pero justamente la posibilidad
del habeas data lo que busca es poder hacerse con cierta información o datos de una persona. Yo esto lo uso mucho con el tema de los informes de riesgo online, cuando yo, no sé, tengo que denunciar a alguna persona o no sé todos los datos de esa persona, solamente teniendo el nombre y el DNI, vos pedís un informe de riesgo online y te tira toda la información de la persona. Dónde trabaja, dónde tiene cuentas, cuántas tarjetas tiene, todo te tira. Número de teléfono, domicilio, todo te tira. Y es tan simple como solamente con el nombre y con el DNI puedes sacar todo. Es más, yo muchas de las denuncias que he hecho, más o menos teniendo referencia de la edad de la persona y un nombre, si no es un nombre muy común, no sé, un Agustín Castro, bueno, tiene el horno, hay 2 millones de Agustín Castro. Pero si tiene algún apellido medio enroscado y más o menos por la edad, pones el nombre y al lado te sale. Como para vos, si no tenés el DNI, por ejemplo. Tiene un DNI, vos más o menos vas calculando, bueno, sí, si no hay tantas personas, concuerda más o menos con la edad que yo estoy viendo el número de DNI, bueno, y pido el informe de riesgo sobre esa persona. ¿Por qué? Porque yo digo, no sé cuál es el DNI de Agustín Castro. Le pongo Agustín Castro, sale en el 85, no voy a pedir un informe de riesgo por los 85. Pero si es un apellido por ahí muy complicado, vos por ahí lo ponés y te sale ya un DNI alternativo que vos ya podés estipular esa persona es. Eso está bueno que lo sepan porque el día de mañana les va a pasar que no van a tener todos los datos de la persona contra que ustedes van a demandar o van a querer denunciar o presentar algún reclamo. Entonces, de esa forma, lo pueden hacer por la página de Dateas o piden un informe de riesgo online en el colegio de abogados y de esa forma tienen todos los datos de esa persona. Está bueno eso que lo sepan. Una Sí, pregunta, volviendo al tema de acción de amparo, recurso de amparo, sí. que presentó Francisco. Mm. Dice, se presentó como Amicus Curiae. ¿Qué sería eso? Con el patrocinio de, no sé, hay un Instagram. Amicus Curiae, que es una... Tengo entendido que por lo que me está diciendo lo hizo en calidad de vecino, por algún reclamo o petición que hayan hecho, no sé quién es el que, para que lo voy a... ¿Esto en latín? Amicus Curiae? No. Sí, es en latín. Este, Como algo así como habeas corpus, algo así en latín. No. Acá ¿Está lo estoy buscando viendo, en a ver. Claro, está sí, sí es una expresión latina que se utiliza para referirse a presentaciones realizadas por terceros ajenos a un litigio, en calidad de vecino, claro. Es eso. en calidad de vecino, entonces el recurso se presentó. Bien. Sí, sí, o sea, como que lo hizo. Pasa que es complicado en ese caso porque, sí, a ver, se puede plantear. Pero cuando hay una frase que dice, le interesa la medida de la acción. Vos no vas a presentar algo si vos no tenés un perjuicio que te haya ocasionado un perjuicio. Pero esto que yo, por ejemplo, hice, te dice, bueno, ¿a vos qué te afecta que hayan pinturrajeado la Rambla? Bueno, me afecta en calidad de vecino, en calidad de marplatense, que paso por ahí y no tengo por qué ver eso. Así sea la cara de Alberdi, la cara de Sarmanzguiro, la cara de Belgrano, no importa la cara de quién, no tenés por qué dañar un patrimonio histórico y cultural. O sea, no importa la cara de quién. Importa el hecho en sí, el acto. Vos siempre tenés que demostrar que sufrís un perjuicio por ese hecho determinado, porque si no te van a decir, está todo bien, está todo muy lindo, pero usted en calidad de qué viene. Bien. Es una diferencia troncal que se da entre el derecho procesal y el derecho procesal constitucional. En el derecho procesal hay una controversia, o sea, hay dos partes que están luchando. Una parte que alega tener un derecho o reclama alguna petición, otra parte que se defiende. Hay un conflicto de intereses. Pero ¿qué pasa? Ustedes, como saben, para entrar en un proceso, y cuando ustedes tienen demanda, contestación de demanda, y donde se queda trabada la litis, ahí ya estamos hablando de que estamos dentro de un marco de un proceso. Pero ¿qué pasa? Acá ustedes golpean la puerta y le dicen al juez, sí, ¿quién es usted? ¿Qué quiere decir con eso? Tienen que acreditar legitimidad, capacidad, justamente tener algún interés que los compromete, los vincule con la causa, porque en calidad de qué, o sea, ¿quién sos vos? Te dice el juez. ¿Tenés legitimación para actuar? ¿Tenés capacidad? ¿Sufriste un perjuicio? Si no, ¿para qué venís? En el derecho procesal constitucional no pasa así. Porque acá no te pregunta quién sos, sino te pregunta qué es lo que quiere usted. Bueno, vengo por que se violó en un artículo constitucional, porque acá no tenemos una persona que gana o una persona que pierde. Tenemos una persona que reclama por un derecho que se viola y otro que dice que no. Acá lo que se tiene que hacer es poner en juego cuál es el derecho que se viola o no se viola. No hay una persona que gana o una persona que pierde como sí lo hay en los procesos ordinarios.
E incluso los jueces, cuando hablamos de un proceso constitucional, puede traer terceros que no estén originariamente en el juicio, como lo puede ser en un proceso común propiamente dicho. Les doy un ejemplo. Típico caso. Pareja, se divorcian, el chico en el medio, ¿no? Supongamos, 10 años. El papá que quiero que se quede conmigo, la mamá quiero que se quede conmigo. ¿Qué hacemos? Bueno, los artículos 35 y 22 de la Convención de Derechos del Niño y del Ciudadano. Vamos a escuchar al niño, interés superior del niño. Es un derecho reconocido que hay que escuchar la voluntad del chico. Y el chico le dice, la verdad que no quiero estar con ninguno de los dos, yo quiero estar con mi tía. Y el juez ahí dice, ¿qué hago? Si la tía no está en el proceso. Bueno, traigamos a la tía. Y puede incluir a un tercero al proceso, justamente para que se pueda cumplir la ley, porque la ley, dentro del marco constitucional, prioriza el interés superior del niño. Y el interés superior del niño en este caso es quedarse con la tía. No quiere quedarse ni con el papá ni con la mamá. Entonces se puede traer un tercero al proceso. Cosa que no se puede hacer, pero ni remotamente en un juicio ordinario. Lo mismo que la posibilidad de que el juez puede incluir prueba. A ustedes les puede pasar que el día de mañana el juez les llega a decir que no incluyó una determinada cuestión y ahí ustedes sacan el ancho de abajo de la manga y dicen, no, pero disculpe señor juez, usted tiene que conocer de derecho. Jura nubit curia, el juez conoce de derecho. No hace falta que yo le plantee esta cuestión. Bueno, eso en el derecho procesal constitucional, el juez puede incorporar nueva prueba del proceso para poder arrojar luz y ver si efectivamente se viera la norma o no se viera la norma. Entonces, cuando se analiza una cuestión, para retomar el hilo, con la acción de amparo, se tiene que buscar este tipo de cuestiones, garantizar que efectivamente la norma fue violada o no. Y en eso da la posibilidad de que el juez, por el principio del jure novit curia, que el juez conoce derecho, puede incluir prueba en el proceso. El tema es ver qué jueces se ponen esa cuestión al hombro de decir, bueno, vamos a hacerlo y vamos a poner a hacer todo el trabajo que no está haciendo el abogado, que debería presentarme toda la prueba de bandeja, pero lo tengo que hacer yo porque mis facultades y atribuciones como juez me dicen que yo tengo que saber de derecho. Y no siempre el juez sabe de derecho. Porque como les digo, no son jueces, tenemos jueces o tribunales constitucionales. No tienen por qué saber todo lo referido a lo constitucional. Por eso sería lógico y razonable que tengamos tribunales que se aboquen específicamente a la cuestión constitucional. Bien, entonces dentro del habeas data tenemos la cuestión y por último el habeas corpus, que la tenemos en la última parte del artículo 43, que nos dice cuando el derecho lesionado, restringido, alterado o amenazado, fuera de libertad física o en caso de agravamiento ilegítimo en la forma o condiciones de detención o en el de desaparición forzada de personas, la acción de habeas corpus podrá ser interpuesta por el afectado o por cualquiera en su favor y el juez resolverá de inmediato, aún durante la vigencia del estado de sitio. Esto pasó que se había planteado una habeas corpus hace muy tiempo con un youtuber conocido de Córdoba que dice en el Presto que le habían entrado a la casa, la habían pateado, bueno, y se lo habían llevado, no sé dónde estaban, presentaron una habeas corpus y ya quedó libre a las 24 horas, porque se procedió a una detención que fue irregular en el marco de las condiciones que se dio. Eso generalmente hoy en día no pasa tanto porque, a ver, cuando a vos generalmente te llevan detenido, te llevan a una comisaría, no es que te desapareces. Esto en realidad se incorporó por lo que fue todo el tema de la dictadura y los desaparecidos en la época, que no se sabía dónde estaban, entonces con la presentación de los corpus vos podés saber dónde está justamente el cuerpo de esa persona, como para poder tener un rastreo y de esa forma poder trabajar con quien es justamente la persona que está imputada en algún delito determinado o ha sido por medio de una aprehensión ilegal, pero es más que nada para esa finalidad que se ha pensado este recurso. Son todas medidas que conforman la acción de amparo, el habeas corpus, el habeas data y la acción de amparo propiamente dicho. Con el amparo van a trabajar muchísimo, por ejemplo, eso está pasando hoy en día con el tema de los amparos de salud. Lo que tiene el tema de los amparos es que no establece un plazo razonable. Te dirán, bueno, plazo razonable, y depende, porque una persona que, por ejemplo, no sé, es insulina dependiente y ya el Estado no le está proveyendo de las inyecciones que se tiene que dar de la insulina. ¿Y cuánto es un plazo razonable? Y posiblemente días. Depende cuánto se le habilitan para dárselo. Entonces, eso tiene que estar muy, tiene que ser un seguimiento muy puntual sobre el tema de las acciones de amparo, porque hoy está pasando mucho con el tema de los medicamentos que se pueden solicitar por medio de
el PAMI, que se suelen hacer muchos reclamos y muchas acciones de amparo, y la mayoría se suelen dar en tiempo y forma. Básicamente porque estamos tratando con personas mayores y el plazo razonable es muy acotado. Entonces en eso tiene que estar rápida a la hora de resolver la acción de amparo. Es algo que está trabajando mucho justamente porque estamos en un momento donde la violación de derechos y garantías constitucionales la pueden encuadrar en cualquier lado. Entonces, tengan en presente que el tema de los amparos es algo bueno también para ejercer el día de mañana. Es una de las, a mi entender, mejores incorporaciones que tuvo la reforma del 94. A ver si nos queda algo más por decir. Bueno, el texto constitucional es lo que será la reforma del 94 en síntesis, los nuevos derechos y garantías, que tenemos del artículo 36 al 43, que fue lo que se ha modificado. Lo que es la parte dogmática se nos tocó, que es del artículo 1 al 35. Dijimos, del Poder Legislativo, 3 senadores, la figura de la Auditoría General, la figura del Defensor del Pueblo. Dentro del Poder Ejecutivo, los 4 años con una reelección por un periodo, los DNU, los nefastos DNU, incorporación de la figura del jefe de gabinete, del artículo 100 de la Constitución Nacional, que obviamente lo elige el presidente. En el Poder Judicial, la creación del Consejo de la Magistratura y el jurado de enjuiciamiento, que eso es algo, eso lo vamos a leer porque es importante, y hace poco pasó un caso donde no se le había dado la prioridad que esto debería llevar. ¿Y por qué lo digo? Porque ustedes supongo que han escuchado lo que fue el caso de el policía Chocobar. El apellido bastante conocido. Y esta persona pidió el juicio por jurado, justamente para que sea juzgado por el pueblo, siendo que nuestra Constitución Nacional lo avala. Estoy buscando el código, el artículo lo puedo encontrar en este momento. Y no se lo dieron. Terminó al final siendo juzgado, o va a ser juzgado por un tribunal común y ordinario. Pero fíjense que en este caso, un caso tan polémico, yo creo que bajo los términos que se dio, a él le hubiera convenido mucho más que sea el pueblo que lo juzgue, porque en muchas situaciones creo que hay que ser un poco más humanitario y menos positivista. Al margen de que para mí no se dan las condiciones tampoco como para poder condenarlo, siendo que él actuó en ejercicio de sus funciones. Pero bueno, es un tema para discutir bastante. Se me fue el artículo. Profe, usted clasifica los primeros 35 como dogmático, después organizativo. Tenemos del artículo 1 al 35 Sí. Es la parte dogmática, eso es lo que no se tocó. Bien. Después tenemos lo que es los nuevos derechos y garantías, que es lo que se incorporó del 36 al 43, y después empieza la segunda parte, que es la parte orgánica, que es con la división de poderes. O sea, entre la parte dogmática se divide en dos, del 1 al 35 y del 36 al 43, que son los nuevos derechos y garantías. Bien. Y la otra parte orgánica. Y la otra parte orgánica cuando empieza a hablar a partir de lo que es el poder legislativo. Empieza el artículo 44 hasta el 129. Perfecto. Hay que ver si me quedó algo más acá para agregarles. Bueno, el Ministerio Público, defensa de la legalidad de intereses de la sociedad, gobierno de provincia, autonomía municipal y regionalización, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como gobierno autónomo, y la ratificación de la soberanía de las Islas Malvinas, Georgia y Sandy del Sur fueron, digamos, de las cosas más importantes que se ha tomado en consideración para la reforma del 94. No creo que el doc vaya a ser mucho más puntilloso con esto. Sí tengan en cuenta estos artículos que hemos estado viendo, que son los troncales, los que se han incorporado. Presten atención al 99, inciso tercero, los DNU. Lean bien el 41, 42 y 43, que son fundamentales en este aspecto particular. Sí, el 75, inciso 22 también. 75 y 22, exactamente, los tratados internacionales con jerarquía constitucional. 75, bueno, acá tenemos el artículo, también está viendo por acá. El 37, que incorpora el voto universal, secreto y obligatorio, como debe ser el sufragio, artículo 37. Voy a ver si veo por alguno por acá que sea interesante también.
El 38 habla de la creación de los partidos políticos, que es lo que les decía. ¿Cuál? 38. 38. ¿Cómo deben instaurarse los partidos políticos y la creación de los partidos políticos? Exactamente. Sí. Acá dice, el Estado contribuye al sostenimiento económico de sus actividades y de la capacitación de sus dirigentes. Esto es lo que les contaba, que cuando uno llega a una determinada cantidad de afiliaciones y consigue los sellos, puede llegar a presentarse como partido político propiamente dicho. Entonces, el del NU, ¿cuál era? El DNU, artículo 99, inciso tercero. Perfecto. Y creo que nada más. Ya con eso estaríamos. Después le pregunto al Doc si hay que agregar algo más, pero yo creo que tienen por lo menos un pantallazo de lo que fue lo más importante de la reforma del 94. Hemos remontado un poquito cómo es que viene esto y los que se han incorporado. Y recuerden que este núcleo de coincidencias básicas se aprobaba o se rechazaba en bloque. No había posibilidad. Suena bastante lógico porque ustedes saben que la Constitución debe reformarse en todo o en parte, dice nuestro artículo 30, pero bueno, en este caso lo que se hizo fue básicamente votar a cuaderno a sobre cerrado, en lo que fue tanto el Pacto de Olivos como el Pacto de la Rosada. Bien. Bueno, entonces usted considera que del DNU habría que sacarlo. Una Yo reforma. considero que sí, es atenta contra el orden republicano. O sea, tenemos una división de poderes y el poder legislativo es el órgano que se trata de la sanción y promulgación de las leyes. Y los DNU básicamente lo que hicieron es abrir la puerta para que el presidente pueda hacer uso de esa facultad y terminar de disponer lo que quiera como completa discrecionalidad y haciendo uso, como les digo, de facultades omnímodas, no teniendo que pasar por el tratamiento bicameral que debería ser. Sí. Y en el derecho comparado, ¿cómo está esto del DNU? Bueno, en realidad el DNU, que yo sepa, el único lugar que lo tiene instaurado propiamente somos nosotros, los decretos de necesidad de urgencia. En lo que nos corresponde, el tema constitucional, bueno, hay muchos que tienen un sistema mixto, nosotros tenemos un sistema de control, que por eso sería, tal vez, habría que empezar a modificar eso, lo que es el sistema del control concentrado y el control difuso del orden constitucional. Porque nosotros para algunas cosas utilizamos lo que es el derecho procesal y para otras cosas utilizamos el derecho constitucional, entonces esta cuestión de mezcolanza, de ver qué es lo que se aplica, está todo el tiempo poniendo en colisión y haciendo que diferentes normas entren en conflicto. Creo que esa cuestión se debería dirimir si tuviéramos un sistema concentrado, porque nosotros tenemos un difuso, donde tengamos, como les decía, tribunales constitucionales y que cada uno se aboque a los temas que le incumben, no que cualquier juez pueda tratar cualquier cuestión y que al final todo termine llegando a corte por hacer uso de la ley, del artículo 14 de la ley 48, que es de la primera corte, la corte de Mitre, donde estaba Barros Pasos, José María del Carril, Gorostiaga, y que de esa forma llega siempre a corte. Yo creo que habría que cambiar ese sistema que tenemos de difuso y que sea un sistema concentrado. Y como te digo, dentro del common law esto no sucede. Esto no sucede porque el tema de los DNU fue una aberración que se ha incorporado para darle la posibilidad de que el presidente pueda llegar a tomar estas decisiones y después se ve. Después lo mandamos por ley, pero esto es una cuestión de necesidad y urgencia, hay que hacerlo ya. Y como les digo, ¿urgencia para quién? Es medio complicado de analizar, siendo que tenemos un país donde cada presidente cree que es el mejor y ninguno tiene para decir cosas malas de lo que fue su gobierno. Y todos creen que Argentina empieza cuando ellos asumen. Antes no existía nada y siempre es culpa del que estuvo antes. Nunca hacen una mea culpa de decir, no, la verdad que me equivoqué en esto, me equivoqué en el otro. Entonces, de ahí imagínate, ¿qué puedes pretender que hagan sabiendo que tienen la posibilidad de hacer las leyes que se les canta y depende de los momentos que se les canta? Y dicen, bueno, ahora quiero hacer una ley que pueda darme la posibilidad de crear este impuesto y no puedes crear en materia tributaria. Bueno, pero después se ve. Y ahora vamos a hacer una ley para
cancelar las PASO el año que viene y posiblemente cancelar la legislativa, pero no podés regular la materia electoral por un DNU. Bueno, pero después se ve, estamos en pandemia. Que no te extrañe que pase, porque la finalidad de querer cancelar las PASO, que para mí es algo completamente ridículo porque es un gasto excesivo de plata, pero está bien, hoy te cancelan las PASO y mañana, y bueno, pero ya cancelamos las PASO, cancelamos las legislativas y ya no se puede votar. Están cerrados los colegios y para las elecciones de Bolivia están abiertos. Esa cuestión del doble discurso me parece que no va. Pero bueno, como te digo, hay mucho para ver del tema de esto. Creo que desde el momento en que se ha aplicado los DNU desde los 24 hasta ahora, todos los que lo han hecho fueron siempre para terminar haciendo uso de estas facultades y terminar buscando un beneficio para sí mismo, ni siquiera para su partido, para sí mismo, y no para lo que es en pos de la comunidad. Bien, digamos que no te acordás ninguno que haya sido, bueno, este estuvo bien usado. La verdad que no. Es más, a ver, te voy a ser sincero, cuando empezó la cuarentena dije, la verdad, me gusta Alberto. Creo que el tipo este viene para implementar ideas nuevas. Me parece bien que haga un cierre de la ciudad por 40 días, del país por 40 días, porque nadie sabe qué estamos atravesando. Pero bueno, fue muy lógico y muy ignorante y muy pesimista en creer que no iba a hacer política con esto. Porque básicamente creo que se ha manejado mal en varios aspectos. Yo te digo, fui de los primeros que estuvo a favor de los primeros 40 días. Y después lo programaron 40 más y dije, y bueno, está bien. Y veías que en otros lugares se estaban abriendo lugares y las posibilidades de trabajo se perdían. Pasa, acá tenés que analizar todo lo político con lo económico y con lo legal. Vos no podés, en un país que tenés déficit fiscal, gasto público excesivo, no tiene crecimiento hace 10 años, siempre tenés déficit de la balanza comercial, tenés una inflación que está oscilando promedio, y yo pienso que vamos a tener el año con una inflación del 60-70%. Tenés una moneda que está recontra devaluada. En 50 años tuviste 5 monedas distintas y le sacaste 13 ceros a la moneda. No estás para descuidar lo económico, haciendo que no viene bien. Entonces creo que tenés que buscar la forma de tratar de llevar las dos cosas por igual. Porque eso dejarlo para un país como Inglaterra, o para un país, no sé, como Noruega, como Suecia, que nos comparamos con Suecia, con Suiza, que no tienen tanta inflación, deben tener una inflación del 2% anual, 3% anual, no pasa nada, que ellos se emitan un poquito, que esa emisión obviamente va a desencadenar la inflación, porque yo en eso soy monetarista, considero que la emisión es lo que genera la inflación, es siempre en todo lugar un fenómeno monetario, porque ¿cómo explicas que no había inflación en una economía de trueque? Siempre que se emite, nuestra moneda cada vez pierde más valor, porque al haber más en circulación necesitamos más de esa unidad monetaria para comprar lo que antes comprábamos con menos. ¿Por qué? Porque hay más circulando. Es tan simple como eso. Y no tenemos sustento y nada que lo respalde. No me quiero meter tanto en la cuestión económica, pero para decirte esto, no considero que sea una buena manera el haber planteado las cosas, y esto lo había hablado con Martín Tetaz el otro día que tuvimos una charla, y él me decía, vos pensás esto, Lea, yo soy un nadador olímpico, ¿no? Me nado 7 piletas por día, me como 2 pizzas de mozzarella todos los días, voy a seguir flaco. ¿Por qué? Porque genero un déficit calórico. Ahora, si yo no entreno nunca y me como 2 pizzas todos los días, fíjate cómo voy a estar. Esto es lo mismo, con un país que tiene superávit fiscal, superávit comercial, superávit de la balanza comercial, que tiene una inflación mínima, no pasa nada, que emita y cierre su economía por un periodo determinado, porque viene con números buenos. Pero nosotros, en nuestro caso, no era opción. Entonces, creo que ya hemos hecho un esfuerzo con Macri, hemos hecho un esfuerzo con Alberto, y ya la gente no puede hacer más esfuerzos. Entonces, creo que, si bien concuerdo con lo que fue la primera cuarentena, pero bueno, después se terminó yendo de las manos. No recuerdo ningún DNU que más haya cumplido las expectativas que de verdad debería tener. Ni siquiera lo hizo Macri, porque Macri pidió el crédito con el FMI por un DNU, cosa que no lo puede hacer él porque no es atribución del Poder Ejecutivo. Nombró 2 jueces por DNU, a Rosenblatt y Rosati, que después el Congreso y el Consejo de la Magistratura terminó dándoles por aceptado el cargo porque fueron designados. Otra cuestión de la que yo no concuerdo. Pero bueno, nada, básicamente eso. Creo que ya estamos, chicos, no los quiero retener más, así que cualquier duda que tengan, les piden a Nico mi teléfono y me escriben. No tengo ningún problema en charlarles si les queda alguna duda sobre el tema. Hasta luego, chicos.